Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa Enfoque en este martes 19. Qué placer que usted nos puede estar acompañando en esta mañana. Y es que, ¿será que ya tiene su cafecito por ahí, ya tiene sus chocolates, sus 3 pupusitas, su tamalito? Bueno, ante todo nosotros le deseamos que esté teniendo un feliz provecho para poder analizar esos puntos tan importantes y que usted decida cuál es el mejor enfoque que le puede dar a estos temas. En este caso vamos a estar hablando de algo que es sumamente importantísimo para muchas, pero muchas mujeres, como lo es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué hay que hablarlo? Porque es un problema que genera demasiadas dudas. Muchísimas mujeres consideran que si llegan a tener ovario poliquístico, tal vez no pueden quedar embarazadas, o que tal vez esto es un signo de esterilidad. ¿Se puede vivir con ovario poliquístico? Aún así pueden haber múltiples embarazos. ¿Cómo puedo, como mujer, de qué manera se puede detectar que una tiene ovario poliquístico? ¿Y cuáles podrían ser sus causas y tratamiento? Bueno, ese más nosotros lo vamos a estar abordando en esta mañana con nuestra invitada especial, quien es la doctora Sandra Someta, quien es ginecóloga y obstetra. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, encantado que nos esté acompañando en este martes. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a tomar un tema muy importante para las mujeres y, como bien lo decía, es que hay en abundancia pacientes con este trastorno y tenemos que saber las causas, cómo se produce el ovario poliquístico y los tratamientos, ¿verdad? Totalmente, doctora, y encantado que usted nos pueda estar acompañando para poder abordar ese tema que es sumamente delicado para muchísimas mujeres. A ver, pero iniciamos de lleno con el primer punto, que es ¿a qué se le va a llamar como tal síndrome de ovario poliquístico? Porque podrían haber muchas equivocaciones sobre lo que es y sobre lo que no es. Exactamente. Y tú lo dijiste muy bien, síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico engloba signos y síntomas de la paciente, pero sobre todo se da en aquellas pacientes en las cuales tienen un trastorno de tipo hormonal. Quiere decir que están produciendo todas sus hormonas en forma anormal, sobre todo las hormonas sexuales femeninas, son los estrógenos y los progestágenos, que nos están produciendo en una forma baja y estamos produciendo en una forma alterada o un poco más alta la testosterona o los andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas. Nosotras las mujeres siempre producimos ese tipo de hormonas, solo que en forma mínima. Y los estrógenos y los progestágenos, que son los que nos dan la juventud, lo que nos causan las menstruaciones cada mes, están en una forma diferente o están en un nivel más alto. En una chica que tiene ovarios poliquísticos o un síndrome de ovarios poliquísticos, esto está alterado, no hay una producción adecuada, por lo tanto, sus ovarios, que son los encargados de producir los óvulos para que cada mes tengamos un bebé, están también alterados, porque en lugar de producir un óvulo que cada mes o cada día 14 después del ciclo menstrual se libera, no se puede liberar, entonces se engloba en esa capsulita que está, se llena de agua y se queda sin reventarse o sin salir. Por lo tanto, la paciente en sus imágenes muestra un ovario poliquístico o una imagen de ovario poliquístico. Ahora bien, ya que nosotros tenemos ya definido lo que es ovario poliquístico, hay que terminar de aclarar algunas circunstancias, como por ejemplo, ¿a qué edad puede aparecer este síndrome? Normalmente hay 2 etapas. Uno es en las primeras menstruaciones, nosotros le llamamos menarquia a la primera menstruación. Normalmente la chica menstrua 1, 2 o 3 veces y posteriormente ya no ve menstruación. Eso puede pasar en una paciente que tiene o que está propensa a desarrollar ovario poliquístico. Sería un signo, no un síntoma. Exacto, sí. Es un signo que la paciente vio menstruación, pero que posteriormente 2 o 3 menstruaciones ya no volvió a ver hasta dentro de un año. Eso es una normalidad que no debería de estar pasando en la chica. Lo otro es, entre los 20 y 30 años tenemos diferentes signos y síntomas. Uno es la irregularidad menstrual. La paciente no está menstruando todos los meses, sino que hay 2 o 3 meses que no la está viendo.
Cuando viene su menstruación puede ser muy escasa o muy fuerte, ese es otro de los síntomas. Y además de eso, un dolor pélvico intenso, que la paciente a veces toma cama, no va a trabajar, le imposibilita, da ciertos síntomas como dolor de cabeza, se siente mareada, hay vómito, hay diarrea, hay estreñimiento. Entonces, esas son parte de los síntomas. El hiperandrogenismo, normalmente la paciente empieza a notar vello en su cara, que no es normal en la paciente, o un vello más grueso. A veces dicen, voy a la depilación, pero ya a los 2 o 3 días estoy con el vello. Ajá, exacto. Entonces, ese no es un vello normal. Y lo otro es el aparecimiento de acné. Muchos dermatólogos dicen, el aparecimiento de acné que no es tratable o que no se quita con los medicamentos que ellos han dicho, probablemente va enfocado a un ovario poliquístico. Entonces, hay que ver otro tipo de situaciones. Y sobre todo, infertilidad. La paciente, como no está teniendo un ciclo normal, como no está produciendo sus óvulos en forma normal y no hay una ovulación, probablemente tiene menstruación. Ella vio su menstruación y dice, bueno, pero si estoy menstruando, ¿por qué no quedo embarazada? Pero hay menstruaciones que son anovulatorias, o sea, no hay óvulo. Probablemente ella está produciendo los saquitos, pero no se rompe ninguno, no hay una ruptura porque no hay una alteración hormonal, o sea, no hay un cambio hormonal. Entonces, por lo tanto, va a tener menstruación, pero es una menstruación anovulatoria. Por eso las menstruaciones de este tipo de chicas son o escasas o son demasiado abundantes y con dolor. Es decir, estamos hablando en el ciclo de dos tipos de chicas. Aquellas en las cuales el periodo suele ser abundante, suele ser fuerte, y ¿será que hay casos en los cuales alguien puede decir, mire, pero si ya me pasé de los 5 días y yo sigo menstruando, van 10, van 15, van 20? Y se han escuchado de casos donde van 2 o 3 meses y siguen menstruando. Esto también estamos hablando de un signo, o al contrario, de una ausencia de varios meses de la menstruación, pero sin posibilidad de embarazo, porque en este caso la paciente no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, pasan ambos casos. Exactamente. Esa es una de las anormalidades o alteraciones, ¿verdad? Uno es que no vean por varios meses la menstruación y el otro es que lo vean en una forma abundante. Otra de las causas o de las formas de las cuales nosotros podemos identificar es aquellas pacientes que tienen alteraciones en la insulina. La insulina es otra hormona importante que nosotros producimos para la glucosa. Entonces, hay alteraciones en la insulina, se eleva demasiado, entonces, o hay una alteración entre la insulina y la glucosa, y estas chicas pueden ser futuras diabéticas. Normalmente esto es genético. Son propensas. Exactamente, es porque la mamá fue ovario poliquístico o es una señora diabética, o la hermana es una chica con ovarios poliquísticos también. Entonces, tiene mucho que ver con la genética también este aspecto o este punto de ovarios poliquísticos. A ver, ahora con ello nos vamos a pasar algunas de las circunstancias que uno suele considerar, suele pensar, suele creer al momento en que se le dice usted puede tener ovario poliquístico. La primera de ellas es, mire, pero si me dicen que tengo ovario poliquístico, quiere decir que estoy estéril, doctora. Sí, eso es común. Normalmente como hay una alteración hormonal y no hay una producción normal de óvulos, por lo tanto la paciente no está ovulando, no está teniendo su huevito, que es el que necesitamos para el embarazo. Están teniendo 2, 3 años con su pareja, están teniendo relaciones sexuales y no pueden quedar embarazadas. Una cosa bien importante que cabe mencionar es que cuando les dicen, normalmente me llega a la consulta mucha paciente que me dice, pero mire, doctora, hace 2 años me dijeron que ya no tenía ovarios poliquísticos. Esta enfermedad o este síndrome, porque no lo tomemos como una enfermedad, sino que es un síndrome, una alteración propiamente de la mujer, no se quita, solo se mejora. Cuando llegan a mi consulta, ellas entienden el por qué no pueden salir embarazadas o han tenido un embarazo y el embarazo terminó en aborto en muy temprana edad. Primero es porque hay una alteración hormonal. Nosotros tratamos de mejorarle lo hormonal, ya no hay una imagen en la ultrasonografía que demuestre que es ovario poliquístico, pero la alteración siempre está. ¿Por qué? Porque los signos y síntomas pueden o no pueden aparecer. Normalmente en la ultrasonografía vemos una imagen de ovario poliquístico. Quiere decir que el ovario alrededor de su capa
tiene de 10 a 12 quistes que son del mismo tamaño, normalmente entre 6 a 7 milímetros. Entonces nosotros diagnosticamos que es un ovario poliquístico o una alteración hormonal. Tomamos hormonas, las hormonas están alteradas, sobre todo estrógenos y progestágenos hacia abajo y los niveles de testosterona alto. Y la insulina no es la más recomendable por una fórmula que se llama HOMA o resistencia a insulina. Normalmente no está adecuada con la glucosa. Al tener todos estos puntos, nosotros podemos hacer un diagnóstico. Pero ¿qué es lo que pasa con la paciente? La paciente, ya le dijimos, bueno, ya no tiene ovarios poliquísticos, tiene regularidad menstrual, pero ella ya no sigue sus controles y ella trata de embarazarse. Normalmente no hay una deficiencia en ese óvulo, no es un óvulo fuerte, o sea, por lo tanto, no va a ser un óvulo para embarazarse. No está consumiendo ácido fólico después de la utilización de anticonceptivos, por lo tanto no tiene unos buenos niveles para que tenga un buen bebé y probablemente suspende la metformina, que es un medicamento que se da sobre todo en resistencia a insulina, y por lo tanto es también un óvulo que no va a ser un óvulo fértil porque está débil todo el sistema. Entonces a veces dicen, ya se me quitó, ya puedo lograr salir embarazada. Hay mujeres que sí lo logran. Un cierto porcentaje, unas 2 o 3% pueden lograr, pero no es siempre. O sea, es un porcentaje mínimo que pueden quedar embarazadas, pero no todas. Y la mayoría llegan frustradas porque lograron embarazarse, pero no pasan de las 5 semanas. A las 5 semanas tienen una pérdida y me dicen, doctora, lo perdí. ¿Y por qué? Si ya no tengo. Normalmente no es por eso. O sea, el ovario poliquístico siempre va a estar y hay que darle siempre un apoyo después. También vámonos a la otra parte, porque así como comenzó la pregunta, suele pensarse, entonces soy estéril si tengo ovario poliquístico, el síndrome. Pero vámonos al otro lado también, donde dice, porque es cierto, no todas las mujeres pretenden ser madres, y está bien. Pero para aquellas que dicen, mire, qué bueno que tengo ovario poliquístico porque eso significa que yo soy estéril y qué bueno, puedo tener una vida sexual sin el temor de quedar embarazada. Eso pasa también. ¿Recibe pacientes así? Sí, y realmente llegan embarazadas, porque como te digo, hay un cierto porcentaje que logra embarazarse. Los anticonceptivos, los anticonceptivos orales normalmente nos ayudan a que diariamente tengamos una cantidad o una dosis adecuada de hormonas, tanto estrógenos como progestágenos, según un ciclo normal. Nosotros estamos haciendo o estamos simulando un ciclo normal. Quizás nos vamos a adelantar un poquito a los tratamientos. Sí, pero normalmente los anticonceptivos nosotros los utilizamos ¿para qué? Para simular un ciclo menstrual. Es como que cada día está tomando una dosis adecuada para su ciclo, para que vea su menstruación. Pero en ciertos casos la paciente se le olvida 1 o 2 pastillas. Entonces, qué casualidad que esas 1 o 2 pastillas era cabal del día 14. Entonces, como no estás recibiendo esa dosis, pero habías estado recibiendo la dosis adecuada anteriormente, ¡puc!, libera el óvulo. Y ese óvulo sí estaba, pero preparadísimo para fecundarse y tuvo relaciones esos días y entonces se embarazó. El problema es eso, que muchas mujeres piensan que dejando la anticoncepción 1 o 2 días van a lograr embarazarse. Entonces, hay muchas mujeres que no llevan adecuadamente su control de planificación o no llevan adecuadamente las pastillas de planificación y hay otras mujeres que realmente no se la toman. Entonces, es un trastorno, o me dicen, a mitad del ciclo dicen, no, fíjese doctora que se me olvidaron 2 a 3, entonces ya no me la voy a tomar. Entonces vienen con el control, con otro desorden hormonal que ya es propiamente de las pastillas. Normalmente el tratamiento va enfocado hacia muchos, es multifactorial realmente, porque nosotros damos anticonceptivos no para que se le quiten los ovarios poliquísticos, no es esa la idea. Nosotros damos anticonceptivos para tratar de que la paciente vea un ciclo normal, que ella esté viendo cada día, se esté tomando cada día una dosis de medicamento que le regule el ciclo. Pero además de eso, nosotros lo que tratamos es de mejorarle el peso, porque normalmente la paciente o tiene mucho peso o es el contrario. Es un paciente demasiado delgada, que tiene un índice de masa corporal muy bajo, abajo de 20, entonces normalmente esas pacientes no están viendo menstruación. ¿Ok?
Ahora precisamente quisiéramos hablar de eso, porque ya que de algunos síntomas estamos hablando de la irregularidad en la menstruación, de también el aparecimiento de vello, el aparecimiento del acné como tal, en ciclos que totalmente no son normales. ¿Será que el aumento o la disminución de peso sí son un factor fundamental para determinar si hay ovario poliquístico? ¿Es síntoma? Hay que averiguarlo tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. El síndrome de ovario poliquístico afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Por eso es que en Enfoque nosotros queremos tratar de hacer un lado esos mitos como tal de decir, bueno, es que si tengo ovario poliquístico, entonces no puedo quedar embarazada, entonces soy estéril. O al contrario, si tengo ovario poliquístico, quiere decir que puedo vivir una vida sexual sin mayores riesgos. Pero también algo que estamos tomando en cuenta son los síntomas. ¿Ha notado que de repente en algunas mujeres comienzan a subir de peso, pero no es que estén comiendo y tal vez podrían estar ejercitándose regularmente, pero el peso continúa? Eso puede ser síntoma de síndrome de ovario poliquístico, doctora. Claro que sí. Hay que investigar otras causas, ¿verdad? Porque no solo el simple hecho de ser un síndrome de ovario poliquístico puede ser que nos esté alterando. Eso sí, una hormona tiroideas, que son las que nos producimos en la glándula tiroide, aumentadas, pueden causarnos esa variación de peso, o que la paciente dice, yo estoy llevando una buena dieta, aunque esas dietas son extrañas, porque realmente hay que preguntarle bien a la paciente qué está comiendo y a qué horas los está comiendo. Porque normalmente me dice una paciente que está teniendo un buen almuerzo, pero en el almuerzo va algo frito, tortilla, arroz, ensalada que tiene grasa, un vaso de Coca-Cola, entonces eso no es dieta. Eso no es dieta, ¿verdad? Entonces todo lo que no consume lo demás, lo quiere consumir en una sola comida, creo que no. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que hay que ver realmente, y eso sería un buen apoyo con un nutriólogo, un nutricionista que nos diga realmente qué es lo que se debe o no se debe de comer. Lo otro es el ejercicio, tiene que hacer un buen ejercicio físico. Realmente las chicas jóvenes, hoy vemos los gimnasios llenos, porque realmente no solo quieren mantenerse en forma, sino que lo que pasa es que tienen que mantener un peso bajo para poder ver sus menstruaciones. Normalmente una paciente puede bajar de peso, inmediatamente puede salir embarazada. Yo en pacientes que están con demasiado índice de masa corporal o una obesidad ya mórbida, sí, realmente recomiendo, la dieta sí puede ir encaminada a eso, pero el bajar peso es muy lento y a veces se frustran porque no logran bajar el peso adecuado. Entonces lo mejor, ahorita tenemos pacientes que están haciéndose el bypass, inmediatamente 6 meses después quedan embarazadas. Sí. Entonces realmente es una de las alternativas de solución para cuando hay una obesidad, ¿verdad? Ya una obesidad mórbida. ¿Qué ocurre con el IMC al revés? En este caso, cuando el IMC es bastante bajo y estamos hablando de ovario poliquístico, ¿puede ser causa o solo el aumento de peso y no la pérdida o disminución? No. La pérdida de por sí es causada por otra cosa, no es por el ovario poliquístico. Probablemente la chica tiene un trastorno, ya sea una anorexia o una bulimia, que le puede estar haciendo causa de bajar de peso. Sí, claro. Entonces, eso además le hace que empiece a ver que no está menstruando. Entonces esa es una de las alteraciones bien importantes. Entonces lo que nosotros necesitamos es la buena nutrición de parte de esa paciente, que aumente un poquito de peso para que empiece a ver sus menstruaciones en una forma normal. Ahora bien, siempre hablando de los síntomas, se dice muchísimo que el dolor pélvico suele ser a veces insoportable. Es decir, que haya el exceso de dolor suele ser también síntoma. ¿Y por qué lo menciono? Porque pues muchas mujeres comentan, es que mira, cuando me viene mi periodo a veces se siente como que son cuchillos que te están metiendo.
pero si se tiene ovario poliquístico, el dolor suele a veces ser mucho mayor que el que ya se tiene naturalmente. Dependiendo, ¿De porque qué? para hay una clasificación de dolor pélvico. El dolor pélvico leve, moderado o severo. A ver, El veamos. dolor pélvico leve es aquel dolor que es soportable y que no necesitamos ningún tipo de analgésico para eso. El dolor moderado es un tipo de dolor que ya puede incluir en la cadera y en los miembros inferiores y que ya se necesita un analgésico para eso. Y el dolor severo es aquel en el cual es tan insoportable que necesita, además de analgésico, que la paciente de por sí se vuelve incapacitante, toma cama y hay que dar analgésicos mucho más fuertes para esto. Hay dolor en la cadera, acompaña vómitos, náusea, dolor de cabeza, y hay un dolor en la cadera y en los miembros inferiores. ¿Qué es lo que te digo con esto? Esto es por la producción de la sangre al momento de la menstruación. Normalmente nosotros producimos una capa que se llama endometrio. Esto va a depender de la cantidad de endometrio que se produzca. Pacientes que me dicen, tengo un dolor intenso, pero sangro un montón. Es porque han producido una gran cantidad de endometrio, está descontrolado el endometrio y esto produce prostaglandinas. Las prostaglandinas son las que hacen el movimiento del útero. ¿Vea? Entonces, para que se vaya desprendiendo toda esa sangre. Entonces, ese dolor que ellas sienten es un dolor intenso que afecta colon, afecta todas las partes de las paredes de todo donde está el útero. ¿Vea? Entonces, eso da un dolor intenso y es una molestia que va reflejada en todo su organismo. Por eso se llaman reflejo neuronal, porque se refleja en todo. Se empieza a vomitar, empieza con dolor de cabeza. Entonces es algo que realmente le afecta mucho a las chicas y es muy delicado. También alguien puede comentar, mire, pero de lo que usted está diciendo, puede decir yo tengo varios síntomas, pero ¿solo con verlo uno puede determinar que tiene ovario poliquístico o hay algún examen en específico para terminarlo de comprobar a pesar de ver algunos signos y síntomas? Sí, normalmente se hace el examen físico, ¿verdad? Primero la historia clínica enfocada hacia la irregularidad menstrual o hacia las menstruaciones fuertes. Luego hacemos un examen físico en el cual empezamos a ver acné en la paciente o grasa, mucha grasa en la cara de la paciente. Vemos un poquito la forma, ya cuando son cuestiones más severas, un poquito de la forma del cuerpo de la paciente, un poquito más ancha de los hombros, que tendría más que ver con mucho andrógeno, mucha forma de testosterona. Entonces, realmente la cara, el vello facial y sobre todo un signo bien característico que es muy propio de resistencia a insulina, la acantosis nigricans se llama, o es esa mancha oscura en el cuello, en las axilas, en la parte de la ingle, que no se quita con ninguna crema, ¿verdad? Y que se siente hasta una piel súper gruesa. Entonces, ese es un signo característico de una chica que está padeciendo ovarios poliquísticos. De repente la paciente me dice, doctora, me apareció esta mancha en el cuello, me aparecieron en la ingle, son súper gruesas y es oscura, entonces tiene mucho que ver con el ovario poliquístico. También, hablando de todo ello, ¿no? Algo que estaba viendo por acá es, ¿se le puede tener miedo al examen como tal? ¿Cuánto tarda? Es decir, porque muchos dicen, pero es que si me hago un examen quiere decir que me van a inyectar para saberlo, porque suele generarse ese miedo. Suele pensarse también, mire, pero ¿y si el examen es doloroso? Eso nada más para ir quitando esos mitos y que también muchas mujeres puedan hacerse ese examen y tomar el tratamiento a tiempo. Exacto. El examen físico es rápido. Realmente en la consulta se hace el examen físico y se toma un ultrasonido pélvico. El ultrasonido pélvico es importante. Pacientes que no han tenido relaciones sexuales o pacientes que ya iniciaron actividad sexual, se hace una ultrasonografía para ver útero y ovarios, ¿verdad? Porque hay que diagnosticar o hay que descartar otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, un fibroma puede ser que la paciente sangre abundantemente y que tenga mucho dolor y no es un ovario poliquístico en sí, sino que es un fibroma uterino, que es otro tipo de enfermedad. Entonces, el ultrasonido es una de las formas que nos puede diagnosticar, como complementar el diagnóstico de lo que ya estamos viendo en todos nuestros signos y síntomas.
Y la otra situación es tomar exámenes de sangre. Eso nos ayuda a complementar todo el estudio o el examen físico que nosotros estamos viendo. O sea, realmente una paciente que ha tenido muchos signos y síntomas y además de eso le tomamos los exámenes y niveles de progesterona y estrógenos abajo, niveles de testosterona alto, una insulina alta y hasta una alteración de las hormonas tiroideas, entonces quiere decir que estamos ante la presencia de un ovario poliquístico. Y de ahí vamos a ir enfocando el tratamiento. Puede decirse también que si usted ha tenido, bueno, si su madre tuvo síndrome de ovario poliquístico, si su abuela tuvo síndrome de ovario poliquístico, usted puede pensar, bueno, entonces quiere decir que yo estoy predispuesta a desarrollar síndrome de ovario poliquístico porque es genético. Pero si hablamos de una situación multifactorial, ¿solo es genético o hay otras causas? ¿Saben qué? Hay que averiguarlo tras la pausa comercial. Tal cual como cerramos el bloque anterior de enfoque, algo importante de analizar es si el síndrome de ovario poliquístico tiene que ver directamente con una situación genética o es que la situación es multifactorial. Es decir, ¿qué tanto afecta el entorno donde vivimos? ¿Qué tanto afecta nuestro trabajo? ¿Qué tanto afecta el estrés? ¿Qué tanto afecta mantener condiciones de vida sedentarias? Hay causas. Esto lo puede generar también. Lo puede empeorar. Bueno, que nos lo diga la doctora Zamora. Por favor. Claro que sí, es multifactorial. Realmente en el camino nos vamos dando cuenta cuáles son las situaciones o el entorno que la paciente está viviendo. Normalmente es una paciente que tiene una obesidad grado 1 o 2, en la cual no está teniendo una buena alimentación. Normalmente nosotros tenemos malos hábitos alimenticios, desde el desayuno, muchos pacientes no desayunan y realmente es muy importante el desayuno porque es una de las formas en las que nosotros producimos una de las hormonas tan importantes para la mujer, que es el cortisol. El cortisol se puede producir hasta 45 minutos después de levantarnos. Sí. Por eso es que nosotros normalmente nos levantamos un poco somnolientos porque todavía estamos produciendo ciertas hormonas. Pero nosotros normalmente lo que hacemos es no comer, entonces ahí es cuando el cortisol, que es el importante para el peso, para mantener nuestro peso, está alteradísimo. Ahí es donde empieza uno a tener ya alteraciones. Sí, claro. Y puede ver que, o puede ser que en una forma muy jovencita, ella ya no tenga producción de cortisol. Entonces aquí es cuando vemos pacientes muy jóvenes teniendo menopausia bien tempranas o teniendo alteraciones bien tempranas porque no estamos produciendo hormonas en una forma normal, digamos. También el estilo de vida saludable, un manejo del estrés. Normalmente los trabajos son demasiado estresantes, iniciamos muy temprano en la mañana, no terminamos, tenemos jornadas únicas a veces de hasta 8 o 10 horas sin parar y sin comer. Entonces, y en la noche venimos a la casa y comemos los 3 tiempos que quizás no comimos en el día. Entonces, realmente esos hábitos alimenticios, y eso viene de generación en generación. Papá, mamá tal vez tenían obesidad, papá, mamá, sobre todo los papás con diabetes, ahí es donde viene lo genético, realmente. Si un padre es diabético, probablemente ella es prediabética o es diabética, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos enfocado a todo eso. Por eso en la historia clínica nosotros preguntamos una parte bien importante que es la historia familiar. Si la abuelita de que murió, que si era diabética, no era diabética. Normalmente las abuelitas de todas las pacientes son diabéticas o son obesas o trabajaban en panadería. Entonces, normalmente el azúcar es una de las cuestiones que más debemos de eliminar en la dieta, porque el azúcar está muy enfocado no solo en esos problemas, sino que también en los problemas de cáncer. Entonces debemos de eliminarlo. Entonces realmente el aspecto es multifactorial, hay que buscar la causa del por qué y hay que darle un mejor manejo. Doctora Someta, algo también que se viene considerando en este aspecto es sobre una persona, una mujer como tal, puede sobrellevar toda su vida el síndrome de ovario poliquístico, tomando en cuenta que se ha mencionado el ovario poliquístico siempre lo va a tener, o es que va a haber en algún momento en que puede volver a la normalidad como tal.
Sí, todo va a depender del tipo de paciente. Hay mujeres que regresan a la normalidad, hay mujeres que solo se les da 6 meses de tratamiento y ellas ya nunca más en la vida... No vuelven a desarrollar. Exacto, nunca lo vuelven a desarrollar y eso llama la atención. O sea, realmente hay muchos estudios que dicen eso, de que hay mujeres que nunca vuelven a tener problemas. Es más, hay mujeres que teniendo ovarios poliquísticos han salido embarazadas, como te digo, y que han tenido 2, 3 hijos, ¿verdad? Todo va a depender de cada mujer. O sea, igual, cuando nosotros vemos nuestra primera menstruación, no mamá va a ser igual que yo. Igual cuando llegamos a la menopausia, no mamá va a ser igual que yo, ¿verdad? No, porque mi mamá se le quitó temprano, a mí se me va a quitar temprano. Eso nunca se cumple. Pero hay mujeres que sí lo han logrado tener 2, 3 años con alteraciones y después me dicen, no, yo ya veo menstruación normal. Probablemente algún cambio han tenido que no se fijaron, ¿verdad? Sí. Probablemente empezaron a hacer gimnasio, empezaron a comer mejor, empezaron a tener un mejor, disminuir el estrés. Entonces eso les hizo cambiar los hábitos, y eso le hizo menstruar. Algo que se me estaba escapando con respecto a la situación psicológica. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, mire, pero es que en mis tiempos, hablando de la década de los 70, los 80, pero es que en mis tiempos no existía eso del estrés, en mis tiempos no existía eso de la depresión, en mis tiempos no existía eso de la ansiedad. Hombre, que nadie quisiera hablar de eso no implicaba que no estuviera ahí. Entonces, por tanto, vuelvo al punto. ¿Qué tanto los niveles de estrés pueden desarrollar algo muchísimo más fuerte? Y es más, pasemos a la parte de la depresión o también de la ansiedad, que uno dice, bueno, hay que controlar la salud mental también para que esto no vaya a prolongar o a desarrollar un problema más fuerte con el ovario poliquístico. Exactamente. No solo con el ovario poliquístico, quizás también con los problemas de cáncer. Si nosotros vemos los niveles ahorita de pacientes con cáncer de diferente tipo, han aumentado, y no es solo por eso, sino que por los niveles de estrés que la paciente maneja. Normalmente nosotros, a veces la ansiedad nos hace comer demasiado, ¿verdad? Y dice uno, es que estoy ansiosa, por eso como. A veces me llegan a la consulta y me dicen, es que fíjese, doctora, que las pastillas que me dieron me daban mucha ansiedad de comer, entonces por eso me engordé. ¿Será? Entonces realmente no es eso, lo que pasa es que de por sí hay una ansiedad y eso nos genera el deseo de comer, no es las pastillas, que a veces da síntomas secundarios como son dolor de cabeza, a veces hay mareo, a veces hay náuseas, sí, las pastillas. Pero por eso es que el control es bien importante llevar su control. Yo siempre después de un mes la cito para ver cómo les ha caído el medicamento, si todo está bien, para que continuar con si no hay que cambiar. Gracias a Dios hay una amplia gama. Ahorita ha salido un medicamento muy bonito, que realmente aquí lo estamos utilizando, pero ahorita ya está más enfocado en ovario poliquístico, como es el inositol. El inositol no solo nos ayuda a bajar de peso, sino que también nos ayuda a regular el ciclo de ovario, sobre todo en pacientes con ovario poliquístico, y además de eso nos ayuda para poder quedar embarazada. O sea, realmente hoy hay muchas formas de manejar este síndrome, pero también necesitamos el apoyo de la paciente. La depresión es otra de las situaciones en las cuales es bien difícil. A veces nosotros todavía con la tecnología y todo, creo que nos hemos quedado un poquito cortos con este tipo de fenómenos, tanto psicológicos como psiquiátricos, porque uno piensa que el decirle que está con depresión o con ansiedad es estar loco, y no es así, al contrario. Lo que pasa es que nosotros tenemos un entorno en el cual no estamos bien psicológicamente. Entonces, primero debemos de mejorar lo psicológico para poder mejorar nuestro estilo de vida. Realmente el apoyo de un psicólogo es muy importante. Yo he dicho, siempre le digo a las pacientes que busquen ayuda psicológica. Muchos pacientes que están por depresión, por cualquier situación que sea, en el trabajo, en la casa, en el hogar, han tenido una pérdida familiar, han tenido una pérdida de sus mascotas. La misma mascota los hace sentirse mal. Sí, totalmente. Entonces, todas esas cuestiones son lo que deben de estar enfocado y ver, no solo ver el aspecto físico, sino que también el psicológico, y sobre todo estar enfocado en mejorar su estilo de vida. Eso es lo importante, porque el paciente que no quiera mejorar su estilo de vida o cambiar, va a seguir teniendo el mismo problema.
Usted también habla de la situación de, bueno, le damos este medicamento. ¿Y será que en todos los casos solo se necesita medicamento para tratar un síndrome de ovario poliquístico? ¿O como tal hay casos, un tanto extremos imagino, en la que esto necesita alguna especie de cirugía? Hay que averiguarlo tras la pausa comercial y volvemos en Enfoque. Así como cerrábamos el bloque anterior con este tema que es sumamente importante, sumamente fundamental para todas las mujeres. El síndrome de ovario poliquístico, ya se habló de cuáles podrían ser las causas. A veces son genéticas, a veces también las predisposiciones a entornos que no favorecen en nada la salud mental, ni tampoco la salud física, suelen también empeorar el problema. También se está hablando de los exámenes que se tienen que hacer. Pero además, que con medicamento una mujer puede tratar de llevar una vida muchísimo mejor, puede tratar de afrontar el problema. Pero ¿será que hay casos tan extremos en donde se necesite recurrir a una cirugía, ya sea por el tamaño del ovario o algo más? Por favor, doctora. Claro que sí. Hay ciertos casos en los cuales necesitamos un apoyo quirúrgico, como por ejemplo, sobre todo en aquellos tumores o quistes. Normalmente, como el quiste se llena de agüita, entonces, y no hay una forma de eliminarlo, no rompe, no sale el agua, entonces crece en una forma desmedida. Esto es por alteración hormonal. Entonces llegamos a tener quistes del tamaño de 7 a 8 centímetros hasta 9 centímetros, que son de pura agüita, o sea, se llenan de pura agua. ¿Más o menos el tamaño de un limón? Exactamente, no, más grande, quizás que como una sandía. Han llegado quistes de sandillitas así, realmente 8 o 9 centímetros, que son muy peligrosos y realmente lo peligroso no es el crecimiento desmedido, sino que ellos hacen una torsión. Entonces se retuercen y la paciente da un dolor pélvico intenso que a veces hasta las han pasado a sala de operaciones pensando que es una apendicitis, y no, lo que es un quiste retorcido. Puede pasar en ciertos casos. Lo otro es que puede ser que la paciente tenga un dolor intenso y no sea un quiste de ovario, sino que sea un fibroma que está demasiado grande, doloroso, y puede ser. Y en otras ciertas situaciones, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial. La paciente ya le dimos tratamiento, no mejora después de un tiempo de tratamiento. Se puede hacer un estudio de videolaparoscopía exploradora para ver si realmente lo que tiene es un ovario poliquístico o lo que nos está afectando es una endometriosis. La endometriosis es otro trastorno que se comporta muy similar al ovario poliquístico, tiene las mismas características, lo que pasa es que la paciente tiene focos de endometrio afuera del útero. Entonces la paciente tiene un dolor tan intenso cada vez que viene su ciclo menstrual. El tratamiento también es diferente, pero si en dado caso nosotros queremos hacer un diagnóstico, tenemos que pasarla a sala de operaciones, hacerle una laparoscopía diagnóstica. Apoyamos mucho a los ovaritos, pero también diagnosticamos que realmente la paciente lo que tiene endometriosis. Y ese sí es un caso un poco más severo y la paciente tiene una infertilidad que es mucho más difícil que controlarla que con los ovarios poliquísticos. Es decir, cuando se dan estos pocos casos que imagino que podrían ser contados, ¿no?, en comparativa, las mujeres tienen mayor probabilidad, según usted me dice, de quedar estériles al retirarse, al tener que ser sometidas a cirugía. No quedan estériles, porque no es esa la idea. Nosotros nos vamos enfocando a que mejorar. Exactamente. ¿O es más difícil quedar embarazada? Sí, es más difícil, sobre todo por el diagnóstico. Si nosotros encontramos una endometriosis, es mucho más difícil para la paciente quedar embarazada, o ya lleva muchos años intentando, y realmente es imposible, pues, porque la paciente tiene una alteración un poco más severa. Igual tengo casos de niñas chiquitas que hemos operado por un quiste en el ovario, y al hacerle el estudio de videolaparoscopía nos hemos topado con que sí, también tiene una endometriosis y es mucho más severo. Realmente el problema es un poco más severo.
pero esto tiene mucho que ver con alteraciones hormonales, que las vemos desde jovencitas y a veces no nos alteramos que porque la niña menstruó más temprano. Esas son muchas de las cosas importantes que la mamá tiene que controlar. Si la niña ya le está viendo sus caracteres secundarios, que ya le ve sus pechos más grandes, se le ve vello y tiene 6, 7, 8 años, sí, entonces llama la atención que hay que llevarlo a un pediatra. O que menstrua muy temprano, ya hay que llevarlo a un pediatra o una ginecóloga que está encargada de eso. Y si la chica ya tiene más de 14 años y no ha menstruado, que es una menarquia tardía, también, o sea, son alteraciones que en el futuro le van a afectar a ella. Entonces, las mamás tienen que estar pendientes y a veces no quieren llevarla porque le dicen, no, es que la doctora te va a dar anticonceptivos y el darte anticonceptivos quiere decir de que ya tú vas a ver otras cosas. Entonces, no, lo que pasa es que lo importante es que ahora el enfoque del tratamiento es para ese tipo de pacientes, porque tempranito, 15 años, ya están teniendo muchas alteraciones y realmente es necesario a veces tratamientos o que le dan agüitas de lo que sea para que tratar de regular. Eso es algo sumamente lamentable, porque en este país es casi imposible hablar de educación sexual. Se tratan de castigar a las consecuencias, pero no se tratan a las causas como tal. Entonces, cuando usted menciona, mire, a veces hay que estar comenzando a tomar anticonceptivos para tratar de regular esto, ¿no? Pero muchos padres de familia dicen, no, pero es que eso implica que va a comenzar a tener relaciones sexuales. Hombre, por Dios, no las están mandando a tener relaciones sexuales, es meramente para tratar de darle una mejor calidad de vida a sus hijas, ¿no? Exactamente, y o sea, esto estaba enfocado al futuro. Porque después me dicen, mire, fíjese que si yo la hubiera llevado temprano a consulta, realmente no tuviéramos este problema o no estuviéramos ahorita con problemas de que no puede quedar embarazada, sí, o que es imposible o alguna otra alteración. Entonces realmente si desde el inicio usted está viendo cambios, o sea, nosotros de mamás somos muy observadoras y nos damos cuenta cuando la niña ya está teniendo sus cambios y es muy temprana edad. Entonces realmente hay que estar enfocado en el pediatra y decirle, mire, yo estoy viendo cambios en ella muy tempranamente, entonces se hace un examen hormonal muy temprano y se le ve si realmente se trata de detener el trayecto para que no sea tan temprano y que no tenga alteraciones, sobre todo de estatura, sobre todo de ovario poliquístico, de alteraciones hormonales futuras. Entonces realmente sí tenemos que estar más pendientes de nuestros chiquitos. Doctora, hablemos de uno de los últimos temores con respecto al ovario poliquístico, y es que se dice, mire, pero si tengo ovario poliquístico quiere decir que a futuro tengo peligro de poder desarrollar un cáncer de ovario. ¿Qué tan cierto es esto? Pues cáncer de ovario como sí, no. Lo que sí nosotros tenemos que estar enfocados es sobre todo en el cáncer de endometrio, pero no como ovario poliquístico en sí, sino que porque las alteraciones de diabetes nos pueden llevar, diabetes, obesidad nos pueden llevar a un cáncer de endometrio, más con alteraciones en los sangrados que ha tenido. Normalmente la paciente se está enfocado mucho en cáncer de endometrio. El cáncer de ovario, realmente el cáncer de ovario es una de las enfermedades más severas en la mujer y que tiene una sobrevida muy cortita, porque son casos extremos los que tienen una buena sobrevida, pero porque el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario es muy agresivo, demasiado agresivo y demasiado severo. Pero lo que sí debe de tener presente la paciente es uno, que los sangrados abundantes y sobre todo después de los 54, 55 años que me dice la paciente, yo dejé de sangrar 2, 3 años y eso es para la menopausia y después en 5 años volví a sangrar, eso no es normal. Entonces puede estar enfocado a un cáncer de endometrio. Entonces eso es para el futuro, realmente no es solo la adolescencia, la juventud, el tiempo de sexualidad, sino que también en la menopausia. Normalmente estas chicas con obesidad y con problemas de ovarios poliquísticos que nunca se tratan, llegan a una menopausia en forma temprana. ¿Qué quiere significar una menopausia en forma temprana? Hay problemas de osteoporosis, que es lo más común, problemas de cambios, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, además de la obesidad y además de un cáncer de endometrio. Entonces, realmente la paciente debe estar enfocada a que su edad reproductiva sea adecuada y también que su menopausia sea la mejor, ¿verdad? Porque no vamos a tener una paciente con problemas desde jovencita, no se va a tratar y ya cuando están adultas quieren tratarse, lo cual no es posible. Sí. Doctora, como un punto, ya para ir cerrando este programa, en los últimos años
conforme a las estadísticas que usted ha podido tener, los casos de síndrome de ovario poliquístico han aumentado, se mantienen, o ha habido conciencia y ha disminuido también en la situación de cómo tratarlo? Sí, normalmente estábamos con que un 5% de la población femenina estaba teniendo alteraciones menstruales relacionadas con ovario poliquístico, pero ahora se está viendo que más o menos un 20%, y yo lo noto en la consulta, pues que de 4, 5 o 6 pacientes que estoy viendo, 3 son ovario poliquístico. Realmente esto nos está haciendo pensar de que las alteraciones hormonales están a la orden del día o están aumentando. Uno es porque no tenemos los cuidados necesarios desde chiquitos, o sea, desde joven tenemos que tener cuidados con la alimentación, porque no porque el bebé sea gordito va a ser sano, y la niña tampoco, no porque sea gordita va a ser sana, al contrario, tenemos que tratar de mejorar la alimentación. Los jóvenes adolescentes ya no quieren comer en forma sana, ya lo que buscan es comidas rápidas, entonces hay que tratar de mejorar todas estas situaciones. Padres, madres que son diabéticos tienen que también tener cuidado cuando ya tengan ellos sus primeras menstruaciones, de notar si realmente hay alteraciones, y sobre todo en las adultas que normalmente aparecen, que no han tenido durante toda su juventud, no han tenido alteración, y ya adultas empiezan a tener problemas de ovario poliquístico. Son pacientes que probablemente habían estado con problemas pero no los notaban, y ya cuando quieren tener su bebé no lo pueden hacer, entonces es porque ya tienen una alteración que ya está un poco avanzada. Pero para todos esos tiene que haber una solución, y es un poco, es como un 2% de la población que no tienen un remedio o que no pueden o logran quedar embarazada. Pero la población en general se puede embarazar después de esto, pero tienen que llevar sus controles adecuados, ¿verdad? Doctora, finalmente, creo que esto ha sido algo importantísimo, algo fundamental, un tema sumamente delicado que hay que tratarlo, no hay que dejarlo pasar, ¿no? Pero para aquellas personas que nos han podido sintonizar, tal vez se estarán preguntando dónde pueden encontrar a la doctora. Así que si usted nos puede dar, digamos, sus redes o dónde uno puede agendar una cita con usted, sería fantástico. Claro que sí. Soy la doctora Sandra Someta, ginecóloga obstetra, y ahorita estoy trabajando como ginecoestética. Yo estoy ubicada dentro de las clínicas médicas de Avante, que están ubicadas en la primera calle Poniente, entre la 73 y 75 Avenida Norte. Me pueden buscar en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y en TikTok como doctora Sandra Someta, y los números de teléfono donde pueden marcar es el 2238-2340 y el 7747-8437. Importantísimo, doctora. Hemos llegado al final de Enfoque, pero no queremos despedir la mañana sin antes agradecerle por haber traído todos esos comentarios, todo ese análisis y esas aclaraciones a tantas dudas que hay sobre algo tan importante como lo es el síndrome de ovario poliquístico. Muchas gracias por la invitación, y muchas gracias Enfoque por todo esto. Encantado con usted. Amigos, amigas televidentes, hemos llegado al final de Enfoque. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta mañana, y los esperamos en un nuevo programa para que usted decida cuál es el enfoque más importante que usted le puede dar. Feliz mañana.